Leonardo Castagnino, para aquellos que no lo conocen, es ingeniero civil, pero al mismo tiempo es un gran historiador, un gran investigador y difusor de nuestra historia nacional. Es nacido en la provincia de La Pampa, de modo que también tenemos un hombre del interior, y aparte que ha recorrido por su trabajo todo el territorio argentino, desde el Chaco, el Mendoza, el sur, y realmente se ha destacado en difundir la historia a través de sus libros, a través de publicaciones periódicas, en programas radiales y de televisión. Es decir, es un hombre que aprovecha las técnicas modernas para difundir los temas históricos. Y por eso él es el fundador de la Gaceta Federal en Internet, ese extraordinario forma de difundir nuestra historia, que lo hace todos los días y que profundiza a través de documentos, en fin, realmente es sumamente importante. Y para aquellos que no conocen esta página, es www.lagaceta.com.ar. Así que se las recomiendo acudir a este sistema tan moderno de comunicación para tener acceso a los temas históricos. Como historiador, es autor de 3 importantes libros de historia: Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades; La Guerra del Paraguay, la Triple Alianza contra los Países del Plata; y Juan Manuel de Rosas, La Ley y el Orden. Además, también ha escrito sobre otros temas, como quién inventó el dulce de leche. Ha escrito también Historias de La Pampa, ese anecdotario donde él recuerda personajes, situaciones de La Pampa de su infancia, de sus abuelos, en fin. Realmente es un gran lujo tenerlo entre nosotros a Castagnino. Y hoy nos va a hablar sobre Francia, Artigas y Rosas, la línea federal. Este es un libro que ha terminado el profesor Castagnino, todavía no está inédito, pero cuando me comentó de ese estudio tan importante que él había hecho, yo le dije: tenés que venir al instituto y hablar sobre el tema, porque realmente para todos nosotros es algo fundamental, que es el principio mismo de la línea federal. Es decir, Gaspar Rodríguez de Francia, desde la revolución en el Paraguay, que es en 1811, después de que fuera Belgrano y demás, fue uno de los que precisamente tenía la idea de confederación, y la misma idea que tenía paralelamente en la misma época Artigas. De modo que son 2 figuras las primeras que empezaron con la idea de una confederación federal como sistema de gobierno.
Después, más adelante, viene Manuel Dorrego y finalmente aparece Juan Manuel de Rosas luego del fusilamiento de Dorrego como líder del pensamiento federal. Pero yo creo que los primeros, indudablemente, son Gaspar Rodríguez de Francia y Artigas, que son de la misma época. De modo que realmente yo pienso que es un tema sumamente importante para los que tenemos esa idea de federalismo y de confederación. Bueno, sepamos un poco cómo se originó. Así que los dejo con el ingeniero Castañeda. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la presencia y al instituto que me convocó para esta charla. Como dijo Kelly Cantilo, a partir de la Revolución de Mayo, se hace la Revolución de Mayo acá en Buenos Aires, pero hubo varias regiones que no se adhirieron, entre ellas Paraguay y la Banda Oriental, también el Alto Perú, etc. Pero yo me voy a referir a esos dos, que precisamente es la sede de Francia y de Artigas. En Paraguay, cuando se produce la Revolución de Mayo, Paraguay no se adhiere y había tres tendencias. Había una tendencia que era españolista, que había muchos, incluso españoles nativos de España, que querían seguir, digamos, leales al rey. Después había otro grupo que era porteñista, que era un grupo mucho menor, pero que eran comerciantes que tenían cierta relación con Buenos Aires y querían adherirse a la revolución a la Junta de Buenos Aires. Y después había un grupo de criollos que era mayoritario, que tenían buena predisposición hacia el gobernador, que era un español, que era Bernardo de Velasco. Entonces se mantuvieron leales, digamos, a España. La Junta de Buenos Aires intenta adherirlos, entonces manda dos misiones, primero, una es Arias y otra es Espíndola, que en realidad no estuvo muy bien elegido, porque por ejemplo Espíndola era un coronel paraguayo que estaba bastante mal visto allá, había tenido algunas refriegas con el gobernador y lo habían expulsado, etcétera, estaba en Buenos Aires y lo eligen para hacer la misión de adherirlos a la revolución, pero le fue muy mal, se tuvo que ir prácticamente escapado de Paraguay. Mientras se producían esas misiones, mientras se desarrollaban esas misiones, Buenos Aires preparaba un ejército auxiliar, se llamaba, no sé auxiliar de qué, pero bueno, se llamaba así, ejército auxiliar, al mando de Belgrano. Belgrano avanza va hacia Paraguay. A mi entender un poco inocente, pensó que cuando llegara todos los paraguayos iban a adherir a él como que iba como libertador. Sin embargo, ni bien cruza el río, los paraguayos se sienten invadidos por un ejército extraño, entonces le hacen un vacío territorial, se retiran hacia el interior del país, llevándose todo lo que podían, los bagajes, todo lo que pudieran llevar, incendiando algunos campos, y le dejan el territorio desierto, digamos. Y ahí se da una incongruencia, y porque Belgrano iba con el pabellón español y a nombre de Fernando VII, que era lo mismo que enarbolaban los paraguayos, porque la Junta se decía, no estaba en contra de Fernando VII teóricamente, pero si bien eran revolucionarios, enarbolaban esa bandera. Belgrano avanza por territorio paraguayo bastante fácilmente porque le habían dejado el terreno libre, pero hasta que se enfrentan primero en Paraguarí y después en Tacuarí y lo vencen. Ahí en Paraguarí se da un hecho curioso o significativo,
que es que ni bien empieza la batalla, los españoles, el batallón español que estaba al mando de Velasco, se desbanda. Entonces Velasco huye, digamos, se va hasta Asunción y da el parte de la derrota. En el interín, los criollos paraguayos toman la iniciativa contra Belgrano y lo derrotan. Entonces, ¿eso qué produjo? Por un lado, Velasco se desacreditó ante los paraguayos. Por otro lado, los nativos paraguayos, los criollos, se dieron cuenta que ellos podían ser dueños de su destino. Entonces, al poco tiempo, después viene Tacuarí, que lo vencen, Belgrano se tiene que retirar, vigilado por los paraguayos de cerca, que no lo toman, digamos, como que lo dejan salir del territorio. Incluso Cabañas, que era el jefe, después se lo echan en cara en Asunción. Y entonces, terminado Tacuarí, en Asunción, el mismo ejército lo exige a Velasco que gobierne con una junta, formada por 3 personas, 2 paraguayos y el propio Velasco. Al poco tiempo lo desplazan a Velasco porque le encuentran alguna correspondencia con los brasileños, y con esa excusa lo desplazan y quedan 3 paraguayos al mando del gobierno de Paraguay. Uno de ellos era Gaspar Rodríguez de Francia. Gaspar Rodríguez de Francia era un nativo paraguayo que había estudiado leyes en el Colegio Montserrat de Córdoba, era un admirador de Franklin y de la Confederación norteamericana, y era un hombre inteligente, firme y desconfiado, que fue, digamos, tomando poder y tomando resonancia, digamos, en el gobierno, y terminó siendo el hombre fuerte de Paraguay, que incluso lo nombraron dictador perpetuo. Francia, o la Junta Asunceña, pero por letra de Francia, le manda una nota a la Junta de Buenos Aires proponiéndole formar una confederación de provincias autónomas donde ninguna tuviera preponderancia sobre las demás. Y además, firmemente deja asentados sus derechos de autonomía, le pide, por ejemplo, que le saque los impuestos o le rebajen los impuestos que le estaban cobrando a Asunción, por ejemplo, la sisa de yerba o el estanco de tabaco, porque decía que lo necesitaban para defender las fronteras paraguayas de los brasileños y de los aborígenes, que los brasileños incentivaban para que ataquen, para que molesten a Paraguay. Buenos Aires no lo contesta y al contrario empieza una política de hostigamiento hacia Paraguay. Le entorpece la navegación del río, le aumenta los impuestos, incluso le toma una flotilla que estaba en Corrientes y le decomisa las mercaderías. Los paraguayos la recuperan por las armas. O sea, en vez de... empieza en Buenos Aires a hacer como una política de enfrentamiento contra Paraguay, y eso que provoca que Paraguay se empieza a aislar, digamos. Francia era muy firme, muy decidido, digamos. Entonces hace una política de aislamiento. Cierra la frontera, no deja entrar a nadie. A partir de ahí no participó más en las guerras civiles de las demás provincias, ni tampoco en la guerra de la independencia. Hace su propio comercio de trueque con otras, incluso con Brasil, o con Europa, con trueque, con sus propios barcos. No deja entrar extranjeros, ni masonería, ni toma créditos extranjeros. Divide la tierra en pequeñas porciones y le da a los paraguayos para que la trabajen, a pequeños productores. Deja unas estancias de la patria, que llamaba ella, que eran de mayor extensión, y ahí fabrica implementos agrícolas que le dan a los productores, ganadería, etc. Así que
A través del tiempo, Paraguay llegó a ser un país realmente autónomo e independiente de los demás, con su propio ferrocarril, telégrafo, etc., en épocas posteriores. Durante el gobierno de Rosas, la relación que hay entre Francia y Rosas es que Rosas le manda a un emisario que se llamaba Arocena y tienen una conversación privada ahí con Francia y llegan a un acuerdo. Paraguay iba a pedir la separación como provincia, como un país aparte, y tampoco Rosas la iba a incorporar por la fuerza. Ese status quo se mantiene hasta la muerte de Francia en 1840. Cuando muere Francia, asume Carlos Antonio López, que es un poco más aperturista. Entonces, en 1842 declara la independencia de Paraguay. Los brasileños, por supuesto, se la aprueban enseguida porque, claro, estaban reconociendo la separación de una provincia argentina. Y Antonio López manda un emisario a Buenos Aires para que Rosas le apruebe la independencia. Bueno, lo atienden muy bien, están así acá un mes o dos, y Rosas le contesta a Paraguay con dos notas. Una nota oficial, digamos, donde le decía que él ni aprobaba ni desaprobaba la separación, pero que en todo caso no le correspondía a él decidirlo, sino que tenían que decidirlo las demás provincias, porque era una confederación, y que ahora estaban en conflicto con Bolivia, con los franceses, etcétera, que cuando fuera oportuno se iban a juntar y lo iban a decidir. Eso le dice en la nota oficial. Y en la nota confidencial le dice, no nos conviene separarnos, dice, pues nos vamos dice, se van a llenar de logias y de extranjeros, como nos pasa a nosotros, que ahora no sabemos qué hacer. Dice, nos vamos a debilitar los dos, dice, y nos van a invadir los brasileños, que fue lo que pasó después, ¿no? En 1852, en Caseros, y en la guerra Paraguay, que destruyeron todo Paraguay. Así que yo creo que Francia fue uno de los primeros, el primero que propuso una confederación de provincias autónomas. A su vez en Montevideo, la banda oriental, ¿qué pasó? Montevideo se mantuvo leal a las autoridades españolas. Artigas, que en ese momento era oficial blandengue, oficial español blandengue, deja el puesto y con 2 o 3 acompañantes se viene a Buenos Aires y le ofrece a la Junta llevar las banderas de la revolución hasta Montevideo. Bueno, Buenos Aires lo acepta, más que nada le da ánimo porque prácticamente no le financia nada. Y en el interín de su regreso se demora algunos días en Entre Ríos. Entonces, mientras tanto se produce en Uruguay un hecho llamado, que se conoce como el grito de Asensio. Un paisano del campo, un capataz conocido de la campaña y una persona de la milicia convocan a la orilla del río Asensio a la gente. Se juntan, eran casi todos ganaderos, peones, incluso hasta indígenas había. Entonces se declaran en rebelión contra las autoridades de Montevideo y el monopolio del comercio español. Cuando llega Artigas, claro, fue el caudillo natural, porque todos lo conocían ya de toda la actuación que había tenido antes en la campaña. Y los porteños llegan a un acuerdo con Delío y le dejan la campaña, la jurisdicción a Delío, sobre todo en la banda oriental. Entonces Artigas se tiene que retirar a Entre Ríos, después regresa, etc. Entonces, en 1813, el Congreso, en Buenos Aires, congregan un congreso que se conoce como la Asamblea del año 13. Lo invitan a Paraguay a que mande diputados. Paraguay, con distintas excusas de tiempo, que no podían, por falta de tiempo, no podían juntar los cabildos y nombrar a los diputados, no manda. Pero Artigas sí, manda 5 diputados por cada región que se componía de la banda oriental. Y los manda con algunas instrucciones, que son más o menos los de 20 puntos.
bueno, habla de formar una confederación de provincias autónomas, prácticamente lo mismo que decía Francia, donde ninguna tenga preponderancia, etc. Y en un artículo específico ponía: la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Bueno, ya con esa cláusula directamente no el Congreso, que estaba dominado por los directoriales de Alvear, etc., directamente rechazan la incorporación de los diputados con alguna excusa formal de firma, etc., y no los dejan participar en el Congreso. Entonces, ahí se empieza a abrir más todavía la fisura entre Artigas y Buenos Aires. Eso fue en 1813. A partir de ahí, hay varias provincias que entran en disidencia con Buenos Aires y le piden la protección a Artigas. Entonces forman la Liga Federal, que terminó formada por la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Y se gobernaba desde un pueblo que se fue formando ahí en ese momento, que se llama Purificación, que no existe más, que queda ahí próximo a Paysandú, donde ahora está le llaman la meseta Artigas, hay un monumento ahí de Artigas, y ahí cerquita está. Bueno, se forma esa Liga Federal, Liga de Pueblos Libres, y en 1815 se reúnen en el Congreso de Arroyo de la China y ahí declaran la independencia de España y de toda potencia extranjera, cosa que no pasó en Tucumán. Manda delegados a Buenos Aires para informar lo que habían decidido. En Buenos Aires los meten presos, digamos, los delegados, y convocan al Congreso de Tucumán. En el Congreso de Tucumán se declara la independencia de España, pero no de las potencias extranjeras, que sí se le agrega una cláusula 9 días después. Y a ese Congreso de Tucumán no concurren las provincias de la Liga Federal, excepto Córdoba, que tuvo los dos congresos. Bueno, a partir de 1817, los portugueses invaden la banda oriental. Un poco, no sé si fomentado, pero por lo menos con la anuencia de la Junta de Buenos Aires, porque era una forma de sacarse de encima a Artigas. Entonces no lo apoya, no lo ayuda, no le manda armas, nada, y se empieza un reclamo de Artigas contra Buenos Aires. Artigas a su vez le propone varias notas y enviados que se mandan con Francia, le propone que integre a Paraguay, que integre la Liga esa de Pueblos Libres, pero Francia, que desconfiaba porque era un hombre del sur, decía, un hombre de abajo, era Artigas, entonces tenía cierta desconfianza, además no quería entrar en conflicto con Buenos Aires, entonces no entra en la Liga. Bueno, a partir de la toma de la ocupación portuguesa de la banda oriental, se empieza a abrir más la grieta, como dicen ahora, entre Artigas y Buenos Aires, y desemboca en la batalla de Caseros, de Cepeda de 1820, donde las tropas federales, al mando de Estanislao López y Francisco Pancho Ramírez, vencen a Buenos Aires y a las tropas de Buenos Aires queda sitiada la ciudad. Y ahí se firma, los porteños, digamos, diplomáticamente convencen, digamos, llegan a un arreglo con los federales y firman el Pacto de Pilar. Y en ese pacto, claro, Ramírez se veía un poco como el próximo sucesor, digamos, el hombre fuerte de la Confederación. Y entonces Artigas lo dejan de lado, no dicen nada de desocupar la banda oriental, etc. ¿Esto qué pasó? Artigas se lo reclama fuertemente a Ramírez, le echa en cara que lo hayan dejado de lado, Ramírez le contesta airadamente y se enfrentan. Se enfrentan, con las armas, tienen varias batallas con distintos resultados de ambos bandos, hasta que Artigas termina exiliado con un grupo de gente en Paraguay.
hasta su muerte en 1850. Artigas no quiere saber más nada de volver, lo fueron a ver varias veces, pero no quiso saber más nada, y muere en 1850. Artigas siempre decía: yo soy argentino nacido en la banda oriental, porque él nunca quiso separarse. Él quería formar una confederación con Uruguay, no separar a Uruguay. Bueno, después de Artigas, del exilio de Artigas, en 1825 un grupo de orientales que estaba acá en Buenos Aires hacen la gesta de los estancieros orientales, que se llama, que fue incluso financiada por algunos estancieros por Anchorena, por Rosa y por algunos más. Entonces 33 orientales desembarcan en la orilla oriental del Uruguay, se le empieza a adherir más gente hasta que forman en el Congreso de la Florida, hacen un congreso y ahí se declaran independientes de Brasil. Yo voy a leer una frase de ese congreso, de lo que resolvió el congreso, porque vale la pena. La voy a leer textual porque sería una lástima perder algunas palabras. Pero dice así, en el artículo primero dice que declara írritos, nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimiento, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y el Brasil, que han tiranizado, hollado y usurpado sus inalienables derechos y sujetándole al yugo de un absoluto despotismo desde el año 1817 hasta el presente de 1825. Y por cuanto el pueblo oriental aborrece y detesta hasta el recuerdo de los documentos que comprenden tan puñosos actos, y en el artículo segundo agrega: reasumiendo la provincia oriental la plenitud de los derechos, libertades y prerrogativas inherentes a los demás pueblos de la tierra, se declara de hecho y de derecho libre e independiente del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo, con amplio y pleno poder para darse la forma que en uso y ejercicio de su soberanía estime conveniente, para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unión con las demás provincias argentinas, a que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás por este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser la libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada en testimonios irrefragables y refuerzos heroicos del primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. O sea que ahí se estaba cumpliendo el deseo de Artigas, digamos, el ideal de Artigas de reincorporarse a la Confederación Argentina. Después, bueno, después vino incluso la guerra con Brasil a raíz de esto, que la gana la Confederación en Ituzaingó, y Rivadavia y sus compinches le regalan todos los brasileños. Bueno, no se quedaron con Uruguay, pero prácticamente, bueno, la separaron, digamos, tuvo mucha influencia. Así que, bueno, eso es más o menos la trayectoria de Artigas. Con respecto a Rosas, bueno, yo ya dije lo que había pasado durante su relación con Francia. La cuestión que ha asumido Rosas, él hace el pacto federal entre Buenos Aires, entre Río y Santa Fe, que era un pacto como de mutuo acuerdo y de defensa, y lo nombran a Rosas como representante de Relaciones Exteriores. También hace la ley de aduanas donde favorece, de 1835, donde favorece a las provincias, que se lo agradecen. Y después tiene todas las actuaciones
han sido siempre de respeto hacia las demás provincias. Por ejemplo, cuando Rivera se pelea, lo destituye a Oribe y se arma una guerra entre ambos, Rosas le manda un ejército auxiliar al mando de Oribe. No es que invade la banda oriental, sino que le manda a Oribe, que era el federal, le manda un ejército y le dice, digamos, en ayuda, ¿no? Cuando se forma la Liga del Norte, en 1840 pasa lo mismo, que era Lavalle, Paz y La Madrid, manda un ejército y lo manda al mando de Oribe, porque no era el ejército de Buenos Aires que invadía la República, sino que iba al mando de Oribe. Bueno, lo de la independencia de Paraguay ya lo dije. Después, cuando hubo la revolución de Corrientes, una revolución unitaria en Corrientes, Carlos Antonio López lo manda al hijo, a Francisco Solano López, con 10.000 soldados, a apoyar la revolución. Y Rosas le ordena a Urquiza que los desaloje, pero que de ninguna manera pase el río. O sea, siempre respetaba, digamos, a las demás provincias, ¿no? Cuando la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, que el gobernador era Santa Cruz, Santa Cruz pretendía adherir las provincias, separar las provincias de Salta y Jujuy. Estaba en combinación con los unitarios de Montevideo y con Cuyen, que era un traidor, digamos, de Stanislao López. Se arma una guerra, la gana la Confederación Argentina, con Chile, que también intervenía, y los generales le proponen a Rosas, bueno, esta es la oportunidad para incorporar a Bolivia. Y Rosas, en una carta que le escribe a Pacheco, que era jefe del ejército, le dijo, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno, porque sería aprovecharnos de la desgracia de un pueblo hermano que va a crear un rencor para siempre. Dejemos que se organicen y después invitémoslos a que formen parte de la Confederación. Lo mismo sucedió durante la guerra con los anglo-franceses, porque vencidos los anglo-franceses empezaron a negociar con Rosas una paz y querían negociar una paz con Oribe por separado. Y Rosas nunca le permitió, le dijo, no, Oribe es parte de la Confederación, entonces la paz se hace con todo. Y después hay un documento notable, cuando Quiroga va de mediador en un conflicto que había entre las provincias de Salta y Jujuy, se junta por mismo pedido de Quiroga, se juntan en la hacienda de Figueroa, que acá en Carmen de Areco, y tienen una conferencia de un día, y entonces Quiroga parte hacia el norte en una diligencia, y Rosas le escribe una carta y se la hace alcanzar en el viaje. Y en esa carta, bueno, que es muy larga, es notable porque en una parte habla de la Constitución y de formar un Congreso constituyente y todo. Entonces Rosas le dice no se puede formar un cuerpo sano con miembros enfermos. Primero se tiene que organizar cada provincia y después dictar una constitución que las represente unidas. Dice, porque la constitución no une a los pueblos, sino que los representa unidos. Y le dice otra frase también, que es prácticamente coincidente con las instrucciones de Artigas de que la capital debería estar fuera de Buenos Aires. Para terminar voy a leer 2 o 3 frases de algunos personajes importantes que demuestran esta política o filosofía de liberales, de romper, digamos, de unirse al mundo, de todas estas ideas unitarias, ¿no? Por ejemplo, Mitra, en la Nación Argentina, confiesa, dice, viene ahora el turno a Paraguay. El Paraguay, que es la negación de los propósitos de la Alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno a Montevideo. O sea, ahí está Casero y la guerra Paraguay, una línea, digamos, que nos ponían los unitarios.
El 29 de septiembre de 1868, en un banquete de la masonería que le hace Sarmiento a Mitre, le hace Mitre a Sarmiento, le dice: ¿qué es Sarmiento? Mostrando un instrumento masónico, ¿no? Dice: ¿qué es Sarmiento? Un pobre hombre como yo, un instrumento como este le muestra un compás, ¿no? Y después Vicente Fidel López en la Cámara de Diputados dice: ¿qué somos ahora? No somos sino agentes serviles y pagados a módico precio de las plazas extranjeras. Quiere decir que en la guerra Paraguay los que se beneficiaron fueron los ingleses, que no gastaron una gota de sangre y se quedaron con todo, ¿no? Hay un libro que se llama Los orígenes de la guerra de Triple Alianza, que es de Pelan Orton Box, que lo tradujeron al castellano, y en una frase, en una parte dice: los aliados fueron a liberar a los guaraníes del tirano y a abrir de par en par las puertas de la civilización moderna en forma de concesiones, financiación, inversiones extranjeras y otras emanaciones de las bolsas de Berlín, Londres, Nueva York y Buenos Aires. Las bendiciones del laissez-faire reemplazaron a los males del paternalismo y, como de costumbre, el campesino se convirtió en peón explotado y sin tierra. Por su parte, Avellaneda dice otra frase bastante demostrativa, dice: la guerra más expectable que ha presentado la América del Sur después de su independencia tendrá en breve su último episodio, para ofrecerle al comercio, a la habitación y a la industria de todos los hombres. No sé con qué derecho ofrecía Avellaneda la industria paraguaya a todos los hombres, ¿no? Y Mitre, refiriéndose también a la guerra de Paraguay, dice: cuando nuestros guerreros vuelvan de su larga y gloriosa campaña, podrá el comercio ver inscritas en sus banderas los grandes principios que los apóstoles del libre cambio han proclamado para mayor alegría y felicidad de los hombres. Así que bueno, yo creo que se ve claramente, digamos, cuál es la línea federal, digamos, ya sea por la autonomía de las provincias y además por esa filosofía política, y se ve claramente cuál es la línea federal y la línea unitaria. Por eso yo en el libro mío, que decía que Angélica hacía referencia a Angélica Antilo, lo llamé así: Francia, Artigas y Rosas, la línea federal. Así que bueno, eso sería todo. No sé si fui muy largo o muy corto, a veces me apuro por el...